la lectura de la palabra del Señor en el libro de Daniel. Vamos a leer el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y mandó al rey llamar a los magos, a los astrólogos, y a los encantadores, y a los caldeos, para que declararan al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he soñado un sueño, y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en arameo: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y declararemos la interpretación. Y respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto se me fue. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán puestas por muladares. Y si me declarareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Por tanto, declaradme el sueño y su interpretación. Respondieron la segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y declararemos su interpretación. El rey respondió y dijo: yo ciertamente conozco que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me dais a conocer el sueño, una sola sentencia será para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que cambia la situación. Por tanto, decidme el sueño, para que yo entienda que me podéis declarar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, por lo cual ningún rey, príncipe o señor preguntó cosa semejante a ningún mago, astrólogo ni caldeo. Y el asunto que el rey demanda es singular, y no hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Pues bueno, las semanas anteriores hemos estado en el capítulo primero de Daniel, hemos estado pues este texto que nos habla de la venida de Daniel a la corte, ¿no?, de Nabucodonosor, y cómo fue favorecido por el Señor en esa prueba que también pues tuvo que afrontar en cuanto a la comida que servían allí en la corte. No se quiso pues contaminar, y el Señor pues le dio gracia pues primeramente ante el carcelero y después ante el mismo Nabucodonosor, etc. Veíamos cómo no había sido hallado nadie en los jóvenes que estaban allí también estudiando, formándose, o allí en la corte de los consejeros, etcétera, del rey, que fuera como Daniel o como sus amigos, que tuviera tanta sabiduría, que hubiera recibido tanta sabiduría. Y bien, pues entonces vemos este capítulo, lo que hemos leído de él, pues que es un ejemplo práctico de esto mismo. Es el ejemplo práctico, es la puesta en acción, ¿no?, de esta sabiduría que no había otra igual, era sin igual entonces en la corte de Babilonia. Entonces este es un pasaje, por supuesto, muy conocido, el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, la visión que veremos de la estatua con la cabeza de oro, las distintas partes conforme va descendiendo, de plata, de bronce, de hierro, mezclado con barro,
y que tiene una significación pues, para él en cuanto al futuro, pero también escatológica, ¿no? De los últimos tiempos. Todo esto, pues, con la ayuda del Señor, lo vamos a ir viendo. Se decía un pasaje muy importante en el libro de Daniel y también en general en cuanto a la escatología, que también sienta las bases para ver, para interpretar correctamente otras mismas visiones dentro del libro de Daniel, parecidas en cuanto a la sucesión de reinos, pero todo esto lo veremos con la ayuda del Señor a su debido momento. Si nos hemos dado cuenta, no nos hemos adentrado en lo que es el sueño, ¿no? En la revelación del sueño por parte de Daniel, sino pues todo lo previo, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el sueño que tuvo Nabucodonosor y esta demanda, digamos, tan extravagante, se puede decir, ¿no? Al leerlo nos parece pues algo, como dice aquí, singular, ¿no? Lo que demanda el rey es singular. Pues esta demanda tan singular que en el versículo 11, el asunto que el rey demanda es singular, ¿no? Esta demanda tan singular por parte de Nabucodonosor. Pero en todo caso, quedémonos con un punto importante, que es que Dios dio este anuncio a Nabucodonosor en el inicio de su reinado, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Y si nuestros ojos pues se van un poco a la izquierda, leemos el capítulo 1, versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, fue Nabucodonosor, y el rey de Babilonia, Jerusalén, y la cercó. Entonces vemos que esto, pues, este segundo año del reinado de Nabucodonosor se concuerda, ¿no? No vamos a entrar ahora aquí en detalles de mirar aquí cronologías, etcétera, etcétera, pero se concuerda con lo que leemos aquí de la toma de Jerusalén y después de la llevada de los cautivos, de los prisioneros. Entonces, bueno, hemos siempre de partir de la base de la premisa: la palabra de Dios es verdad, y entonces lo que aquí nos están diciendo, como en toda otra parte del libro y de la Biblia, es verídico también, históricamente hablando. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, entonces soñó Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces vemos, ¿no? Primero lo que podemos considerar es la cuestión de este sueño por parte de Dios, ¿no? Entonces Dios le dio este sueño a Nabucodonosor, pagano, él no tenía, digamos, espíritu, él no era del pueblo de Dios, y sin embargo recibió este anuncio por parte de Dios por medio del sueño. Dios, entonces, podemos afirmar que se da a conocer también, o da a conocer, mejor dicho, a veces lo que va a hacer por medio de sueños. Esto hoy en día nos puede parecer, un poco peligroso, ¿no? En el sentido de que sabemos que hay una gran corriente del cristianismo que hace mucho énfasis en esta cuestión, ¿no? Y le llama de revelación, ¿no? Revelación,
da revelaciones hoy en día por medio de sueños, ¿no? Y de profecías exactamente que en el tiempo pasado. Por supuesto que hay muchos excesos en este campo, hay muchos excesos en este discurso, ¿no? De hacer pasar por revelación de Dios lo que ciertamente en muchos casos no lo sea. Pero yo creo que tampoco hemos de llevar al extremo de decir de que Dios no anuncia nada o Dios no da a conocer nada de su obra. A ver, esta es la cuestión, ¿no? La cuestión es, ¿Dios realmente anuncia? ¿Dios realmente da señales? Esta es la cuestión. ¿Dios realmente se puede decir que previene? ¿No? En la mentalidad nuestra estamos en el esquema mental del racionalismo, ¿verdad? De que todo fenómeno se ha de explicar por causas naturales. Y la mentalidad del racionalismo es que, por otra parte, o Dios no existe, o Dios no se mezcla en los asuntos humanos, ¿no? Entonces tenemos este patrón mental de nuestra, mentalidad, ¿no? En Occidente, que es racionalista, y hemos de ver hasta qué punto esto nos pueda también afectar a creyentes y a iglesias de una fe ortodoxa en la palabra de Dios. Y cuando negamos, pues, que Dios, toda validez de, por ejemplo, sueños, ¿no? Si no es en parte debido a este lastre o esta herencia. Entonces, no necesariamente el decir que Dios utiliza sueños significa que Dios da una revelación comparable a la Biblia, ¿no? Porque Dios lo puede hacer esto a Nabucodonosor. Dios lo puede hacer a gente sin ningún tipo de vinculación con la iglesia. Dios lo puede hacer a gente que no sea, creyente, o lo vaya a ser tal vez, simplemente para prevenirlo. En la historia, está esto, hay muchos registros, ¿no? Pero fijémonos que en el Evangelio mismo, en Mateo 27, del versículo 19, está hablando de quién. Está hablando de Pilatos, ¿no? Su mujer recibió, unos sueños esa noche diciendo, por la mañana entonces le vino y dijo, no tengas nada que ver con este justo, porque he sufrido mucho en sueños esta noche. Y, en la historia secular, por ejemplo, cuando murió Julio César, su mujer recibió, cuando moría, estaba ese sueño de que Julio César había muerto, ¿no? Entonces, es algo que lo encontramos así en la Escritura, ¿no? Y en la historia también. Fijémonos en que Calvino no negaba que Dios diera también información o que no quiero utilizar la palabra se revelara, ¿no? No, pero que anunciara o se usara de sueños para dar a conocer su obra o lo que iba a hacer. En el mismo comentario que él escribió de Daniel, no está disponible en español, está en inglés. Él vemos que admite que Dios mismo inspire estos sueños. Y lo hace respondiendo ¿a quién? A Aristóteles. Lo cita ahí, es curioso. Como ejemplo o prototipo de racionalista.
el filósofo griego, porque él, filósofo griego, Aristóteles, pues negaba que Dios usara los sueños para, de alguna manera, comunicarse. Entonces, según él, Aristóteles, los sueños es algo meramente fisiológico. Y dice, bueno, no, todo el mundo sueña, ¿no? Incluso los elefantes tienen sueños, ¿no? Y bueno, pues entonces, si algo, pues cree, lo más que podía llegar a admitir es que tuvieran algún tipo de influencia espiritual, ¿no? De espíritus o de vientos, ¿no? En el griego es la misma palabra para viento o espíritu, ¿no? Una influencia espiritual, pero no de Dios en todo caso. Nada en todo caso, pues, sobrenatural. Porque Aristóteles, su filosofía, negaba precisamente todo rastro de revelación, todo rastro de lo sobrenatural, ¿no? Es todo explicable racionalmente por un proceso infinito de causa y consecuencia. Bueno, pues esto para decir que Calvino, pues sí que admitía que los sueños pueden ser vehículos de anuncios por parte de Dios, incluso en un sentido general a los hombres, de lo que Dios quiere hacer o está a punto de hacer, ¿no? Bien, pues esto en cuanto a la cuestión del sueño, ¿no? Viendo esto, por otra parte, la validez del sueño, podemos decir, ¿por qué esto? ¿Por qué Dios anuncia o da a conocer de antemano? Pues no podemos dar una respuesta. Pero vemos que, por ejemplo, cuando Cristo nació, puso la señal, ¿no?, de su nacimiento en el cielo, y los sabios de Oriente, también se llaman magos, ¿no?, como aquí, la siguieron y llegaron hasta donde estaba Jesús, ¿no?, recién nacido. Dios puso la señal y anunció esa obra. Y en los evangelios, en el discurso llamado escatológico también, los discípulos que le dicen, ¿qué señales tendremos en tu venida? Dios da a conocer su obra por medio de señales, por adelantado. Y entonces da una serie de señales. Cuando veáis que la higuera pues da su fruto, entonces sabéis que el día está a las puertas. Es una manera de proceder de Dios que Él ha puesto en su soberana voluntad. Eso no significa que la gente lo vaya a recibir. Eso no significa que la gente lo vaya a entender. Eso no significa que la gente vaya, digamos, a obedecer. Pero Dios, de antemano, por así decirlo, advierte o anuncia. Algunos que Dios en su también soberana voluntad y en su gracia les dé el entendimiento, sabrán y conocerán y entenderán. La gran mayoría estarán pues viendo esa gran señal y no entenderán nada. Por eso el Señor Jesús dice, tenga oídos para oír, oigan, ¿no?, de buscar ese entendimiento, ese espiritual. Bien, pues entonces la cuestión del sueño y lo que más llama la atención de este pasaje, la petición, ¿no? Versículo 5, el asunto se me fue. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán puestas por muladores, ¿no? Una palabra fuerte, una palabra pues severa, ¿no? Y que nos parece completamente fuera de razón, ¿no? Porque lo es. Humanamente hablando era fuera completamente de razón
tener un sueño, tener entonces en el sueño mismo una profunda convicción, una profunda impresión. Ese sueño te causa un gran impacto. Dios mismo te está hablando por medio de él, ¿no? Y bueno, pues sigues durmiendo tranquilamente. No te levantas, no lo anotas, no, o no te levantas y entonces estás pensando, o no estás meditando, no te levantas y estás intentando entender lo que has hecho, sino bueno, lo has tenido eso y sigues durmiendo. Y sigues durmiendo. Y llega la mañana y bueno, he tenido un sueño, sí, pero no sé cuál era. Me acuerdo de que fue algo impactante, pero ¿no? Y yo sentía que era de Dios, pero seguí durmiendo y no me enteré. Entonces vemos, el asunto se me fue. Y bien, pues también en el versículo 8, porque veis que el asunto se me ha ido. Hay otras versiones de la Biblia que traducen como el decreto ha salido, ¿no? Es decir, no dan a entender que el sueño se le había ido, o sí, que se había olvidado el sueño, sino entonces, según estas versiones, es que bueno, pues él da esa orden y ya está, ¿no? Me tenéis que dar ese significado, como poniéndolos a prueba, ¿no? Él lo sabía, él sabía el sueño que tenía, pero no se lo quería decir, y ese era el decreto que él daba. Esa es como así traducen, y hemos de decir que ambas son posibles, y que la que tenemos conviene perfectamente tanto desde un punto de vista de la lengua, como también en el sentido, en el contexto de aquí. Incluso yo creo que mucho más preferible está en el contexto que el decir el decreto ha salido del decreto. Esta es la manera tradicional de traducir este pasaje, este texto en las Biblias, ¿no? Tradicionales, ¿no? El asunto se me fue. Entonces, lingüísticamente, por cierto, dicho sea de paso, a partir de aquí ya, cuando dice en el versículo 4 que hablaron los caldeos al rey en arameo, dice, a partir de ahí, de este punto, ya no se está el texto en hebreo, sino en arameo. Y entonces está en arameo todo el resto hasta el capítulo 7. Y a partir del capítulo 7 continúa en hebreo. Bien, pues entonces, como decimos, es lingüísticamente, y creo que por el contexto es preferible, mucho mejor lo que tenemos, que como se acostumbra a traducir en las actuales, ¿no? Y bien, pues entonces, fijémonos, ¿no? Aparte de que es fuera de razón, por supuesto, pues ya para empezar, pedirle esto a los caldeos. Caldeos, vemos aquí en el versículo 5, caldeos representa a todos el grupo del versículo 2, magos, astrólogos, encantadores y caldeos. La palabra caldeo también a veces se utilizaba para englobar a todo este grupo. Entonces, era fuera de razón pedirle esto, por una parte, y sobre todo también el ensañarse con ellos, el amenazarles de esa manera, ser descuartizados y vuestras casas serán puestas por muladares, como si hubieran cometido un gravísimo crimen, ¿no? Cuando en realidad, como vemos, el problema fue suyo. El problema fue que recibe este anuncio y él recibe entonces lo vive y él está impactado por él mismo y continúa durmiendo. Entonces él deriva, por así decirlo, su responsabilidad sobre los demás. No sois vosotros aquí sabios, no sois aquí astrólogos, no sois aquí encantadores y caldeos, lo tenéis que saber, y si no me lo dais, bueno, pues solamente hay una respuesta para vosotros, una sentencia. Seréis descuartizados y vuestras casas por muladares. Nabucodonosor aquí lo que hace gala es de una torpeza espiritual. Él lo que hace gala es de una mente completamente carnal. Él lo que hace gala es de una completa insensibilidad, ¿no? Espiritual. Si recibes un, anuncio de Dios, o Dios te mueve el corazón a algo, si viese que Dios te está realmente hablando en la palabra,
o incluso por medio de las obras de la providencia. Haz atención. No sigas durmiendo. Vela. Levántate. Siéntate en la cama. Ora al Señor. Anota lo que te dice. No lo olvides. Si el Señor te habla. Si el Señor te habla en el mensaje de la palabra. No lo olvides. Recuerda la parábola del sembrador, que viene de los pájaros y se llevan la semilla, que cayó al borde del camino, y se le olvida, y se le pasó, y se le fue. Si eso ocurre, pues entonces no vayamos después a culpar a los demás de lo que pueda ocurrir o de lo que podía haber ocurrido de bueno y no ocurrió. La responsabilidad es solo de una. Ya sabemos la historia del jardín, ¿no? De Edén, que Adán echa la culpa a Eva y Eva la echa la culpa a la serpiente, ¿no? Y nadie tiene culpa. Entonces hemos de asumir, pues, nuestras carencias y nuestras faltas también, y también, pues, nuestra torpeza espiritual. En el versículo, pues, a la respuesta de ellos, pues, que ellos insisten, ¿no? En el versículo 7, diga el rey el sueño a sus siervos y declararemos su interpretación. Entonces, en el versículo 8, el rey respondió y dijo, yo ciertamente conozco que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Otra vez repite la sentencia, solamente una sentencia para ser para vosotros, versículo 9, pero a continuación dice algo, tened en cuenta, ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, ¿qué decir delante de mí? Entre tanto que cambia la situación. Llama la atención, ¿no? Esta palabra. Estáis preparando respuesta mentirosa y perversa. Estáis dando largas. Estáis, pues, preparando dilaciones, ¿no? Mientras que sabéis qué decir, ¿no? Os ha pillado esto a lo mejor por sorpresa y entonces estáis reaccionando y, bueno, pues estáis, pues eso, dando tiempo. Dice, entre tanto que cambia la situación. Y esto llama la atención, entre tanto que cambia la situación. Porque, aunque no sean las mismas palabras en la traducción, pero sí en el original. Versículo 21, es el que cambia, Dios es el que cambia los tiempos. El que cambia los tiempos. Entonces, vemos, llama la atención cuando ponemos estos dos versículos el uno frente al otro. Dios cambia los tiempos, las eras, las edades. Vemos aquí en la historia de los humanos, incluso en la historia secular, la historia no se concibe como un continuo sin más, sino una sucesión de ¿qué? De eras. Ya hablamos de la era antigua, ya hablamos de la era moderna, ya hablamos de la edad media, ya hablamos de... ¿no? Cuando vemos también nuestras vidas personales, pues también vemos que hay acontecimientos, ¿no? Que marcan la vida y que la cambian, ¿no? Vamos primeramente a la escuela a los 7 años, después acabamos el colegio a una edad, nos vamos a trabajar, o vamos a la universidad, nos casamos, tenemos el primer hijo, ¿no? O acontecimientos pues, fortuitos que cambian completamente nuestra vida, ¿no? Accidentes, enfermedades, o también para bien, ¿no? No sé, nos ascienden, ¿no? Y cualquier cosa, ¿no? Nuestra vida está marcada y el Señor pues hace, por así decirlo, ciclos en las vidas de las personas, ciclos en las vidas de las naciones, y es de lo que va a hablar después el sueño de Nabucodonosor, ¿no? De la estatua. Y también vamos a pensar lo mismo de la Iglesia. De la Iglesia también, en una serie de sucesión de eras y de edades. Pero entonces, lo que a mí, digamos, me ha
¿cómo decir? Lo que me ha dado a entender esta frase, ciertamente preparáis esta respuesta mentirosa, entre tanto que cambia la situación, es la idea, pues, de que Nabucodonosor quería la respuesta ahora, porque él sabía, o tenía la impresión, que era para ahora, que era para este tiempo, que era para ese momento, que era una palabra o era un anuncio para ese tiempo y no para después. No sé si me explico. Entonces vemos que por eso es lo que decíamos, que Dios anuncia su obra. Dios da una palabra, Dios da una instrucción para ese momento. Y entonces es la responsabilidad de cada uno de entenderlo y de cumplirlo. Y en un sentido general, por decir lo más general, es hoy el momento de la salvación. Es hoy el momento de la salvación. Y por lo tanto, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la tentación en el desierto. Si hoy oís su voz, dadle crédito, entendedla, sabed lo que Dios os está diciendo, escuchad, inclinad vuestro corazón, aplicad vuestro corazón a lo que os dice, no lo dejáis pasar, no lo olvidéis. Haced lo que Él os dice. No estorbéis lo que el Señor os está diciendo por su palabra. Continuad adelante. Si notáis que el Señor mueve algo en vuestro interior por su palabra, no lo interrumpáis. Haced que esto llegue hasta su fin. Haced que esto llegue a su final. Y en el caso del anuncio de la salvación, es ir a Cristo. Es ir a Él. Es recibir a Cristo por medio de la fe. Venid a mí, todos los fatigados y cargados, que yo os haré descansar. Ir a Cristo, pues, para recibir el perdón de los pecados, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo y confiando en que Él ha hecho la salvación plena para su pueblo, en su muerte en la cruz, en su resurrección. Es, pues, la palabra para el día de hoy. Es la instrucción que el Señor nos da y que se ha de cumplir. Bien, pues entonces todo esto concluye con el reconocimiento de los caldeos, versículo 10, de que no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Por lo cual ningún rey, príncipe o señor preguntó cosa semejante, ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Y el asunto que el rey demanda en singular. Y no hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por lo tanto, pues vemos, ¿no?, ya para, digamos, ir concluyendo todo lo que estamos viendo aquí, ¿no? Además de todo lo que hemos visto, además de ser cuidadosos con lo que el Señor nos pueda estar hablando, además de no derivar a otros la responsabilidad de nuestras faltas, además de atención, ¿no?, de la crueldad, además atención a la tiranía, a no pedir cosas fuera de razón, a no pedir cosas que están fuera del alcance de los demás, poner a los demás en una responsabilidad de una situación que los vaya a aplastar, ¿no? Además de todo esto, podemos sacar dos puntos de toda esta historia. La primera, viendo al versículo 6, vemos
la alternativa, la disyuntiva que presenta Nabucodonosor a los caldeos. Si declararéis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Por tanto, declaradme el sueño y su interpretación. Eso fue la palabra de Nabucodonosor a los caldeos. Eso, pues, en el contexto de Nabucodonosor y los caldeos, pues no revierte, a lo mejor nada especialmente grave, se entiende, ¿no? Él quiere un servicio y pues entonces si se lo das, pues si lo recibe por parte de Dios, lo va a honrar con grandes riquezas y grandes honores, ¿no? Pero por otra parte, por así decirlo, trasladándolo a nosotros, salvando también la distancia, pero aplicándolo a nosotros, esto nos muestra lo que no hemos de hacer nosotros en cuanto a la interpretación y la declaración de la palabra de Dios, que no se tiene que hacer buscando el qué, riquezas y gloria y honra de hombres. Porque si buscamos esto, ya no somos siervos de Cristo. En la palabra de Dios tenemos patrones. El prototipo de esto, ¿quién es? Balaam. Balaam, que se prestó, ¿no? Aunque Dios le anunció de antemano que no fuera, de antemano, en pues, Números, capítulo 21, 22 hasta 24, él se prestó a ir. Le insistió, ¿verdad? El rey de Moab. A cada vez pues envió ancianos más honrosos y más... y le prometía más cosas. Y él sabía de entrada. Dios le había dado esa indicación. Él sabía, por lo tanto, de entrada cuál era la voluntad de Dios. Y aunque sus palabras parecen piadosas, no podré yo cambiar la palabra de Dios en un sentido y en otro. Sí, lo dices con la boca, pero por otro, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Voy a orar a ver qué me dice Dios, ¿no? A ver si ha cambiado de opinión. Por eso entonces se explica muy bien el relato que después se le aparece el ángel de Jehová en el camino con la espada desenvainada. Porque él se prestó a eso sabiéndolo de antemano. Todo esto se intuye, ¿no? O todo esto, digamos, se sugiere en la lectura. Pero se ve clarísimo en la Biblia y sobre todo vemos la palabra en segunda de Pedro, en Judas y en el Apocalipsis, presentando a Balaam como aquel que se alquila. Y el Nuevo Testamento habla de aquellos que, cuya gloria es lo terrenal, su Dios es su vientre, y que se alquilan al mejor postor, y que cambian la palabra de Dios, pues, a quien pague más. Simplemente. Entonces hemos de guardarnos de esto, guardarnos de este tipo de predicadores. Hemos de, sobre todo, todos nosotros, y así nos prevenimos todos, ¿no? Acordarnos de que en raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos cayeron, no se descarriaron en cuanto a la fe. No ambiciemos riquezas u honores del mundo. Ambiciemos, sobre todo, el conocer la voluntad de Dios y cumplirla. Servir a Dios. ¡Qué gran privilegio! El segundo punto que quería compartir es tal vez el más evidente, se puede decir, de todo esto, de la respuesta de los caldeos al rey en los versículos del 10 y 11. Al final tuvieron que admitir su bancarrota, no podemos hacer nada. Lo que tú nos pides, no hay hombre alguno sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Bien, pues entonces esto es importante.
porque esto está en línea con lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, por ejemplo, en el capítulo 2, en el capítulo 1. La palabra de Dios es locura al hombre natural, no la puede entender, porque requiere el Espíritu Santo. La palabra de Dios, la Escritura. Las palabras mismas dadas por el Espíritu, que el Espíritu da acomodando lo espiritual a lo espiritual, o acomodando lo espiritual a los espirituales. Esas palabras espirituales, la palabra y la enseñanza de la Escritura, es un gran misterio. Es un gran misterio. Y se necesita el Espíritu Santo para entenderlo. No es un asunto de inteligencia natural. No es un asunto de que cualquiera persona con su inteligencia natural, sin regenerar, sin recibir el Espíritu Santo, pueda comprender. Se necesita, se requiere el Espíritu Santo. No es algo mecánico. El conocer la verdad de la Escritura no es aplicar un método de estudio o un método simplemente de interpretación. Porque si es un método, lo puede hacer todo el mundo. Lo puede hacer hasta el ChatGPT, la inteligencia artificial. Pero no. La Escritura contiene tesoros inimaginables que leemos y apenas llegamos a intuir, pero que están ahí. Pero se necesita que, como dice el Salmo, abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Y lo leo un día y otro, y un día y otro, y oye, pues no veo aquí grandes cosas. Pero es que sobre lo que estamos leyendo y que a lo mejor no nos damos cuenta o pasamos por desapercibido, hay tesoros de sabiduría, tesoros de conocimiento. Pero es imposible para la mente natural captarlo. ¿Se necesita qué? Que Dios abra nuestros ojos del entendimiento por medio de su Espíritu Santo. Y esto es una cosa importante para guardarnos del racionalismo, guardarnos de aplicar métodos para la interpretación o incluso para la exposición de la palabra. Porque sobre todo, sin desdeñar las reglas que puedan haber para la interpretación, etc., sin desdeñar todo esto, el papel principal tiene que ser el Espíritu Santo, que habla con y por medio de la palabra de Dios. Y hemos de buscar, por lo tanto, la guía del Espíritu Santo. Y eso es también, en gran manera, cuestión de oración y de buscar al Señor. Y es importante esto. Es importante esto porque puede cambiar realmente las vidas de creyentes, predicadores, congregaciones, de la iglesia en su conjunto. Y ciertamente creo que en nuestro día, en el día que nos ha tocado vivir, hasta el momento, vivimos más bien esto. La receta, el método, ¿no? Las reglas a seguir, ¿no? Más bien que buscar la iluminación del Espíritu Santo. Dios, ¿qué quieres decirme en esta palabra? Dios, enséñame por tu Espíritu Santo qué es. Guíame en tu palabra. Tú que dices que has ocultado las cosas a los príncipes, a los señores del mundo, y las has revelado a los niños, porque así fue de tu beneplácito, de tu soberana voluntad. Señor, yo quiero ser de esos niños que tú revelas tu palabra y revelas tu voluntad. Dame también ese corazón humilde y ese corazón de niño que no reclama nada para sí,
sino que solamente sabe que solo tú le puedes enseñar. Oremos entonces que el Señor nos haga tales y nos dé este espíritu, este corazón, y el Señor revele sus grandes maravillas. Y creo, hermanos, que esto es importante. Como antesala a lo que quiera Dios. Vamos a seguir continuando, ¿no? Ya a partir seguramente de septiembre, cuando toda la iglesia esté de vuelta y recuperada de las vacaciones, para que podamos seguirlo todos juntos. Porque no es cuestión de seguir un método, no es cuestión de seguir una escuela de interpretación de la profecía. No es cuestión de seguir, digamos, una etiqueta para la escatología. Yo soy A, yo soy pos, yo soy pre, yo soy bin, yo soy etc. Es cuestión que el Señor nos enseñe su palabra. Y creo que es muy bueno hacer este alto en el camino, esperando que el Señor realmente nos dé su voluntad. Quiera Dios también que esto sea esta señal de la que hablamos para el tiempo, este mensaje que necesitamos antes que cambien los tiempos y las edades. Esta palabra para nosotros y para